Muy bienvenidos a todos a una nueva entrevista. Hoy contamos con Santiago Lons, que yo personalmente tengo el gusto de conocer en persona hace ya un año. ¿Y qué tal estás, Santiago? Antes que nada, bienvenido. Hola Diego, muchas gracias por haberme invitado, la verdad estoy muy agradecido por esto. Y sí, es cierto, hace un año que nos conocimos allá en España, la verdad fue una experiencia muy agradable esto de España, haber conocido tantos amigos como vos, por supuesto. Gracias, Santiago. El placer es mutuo. Y por Fíjate, supuesto me encanta esa bandera, esa zapa de Borgoña que tenés ahí detrás. Lástima que sí, Argentina está como más abajo de todo, pero bueno, Argentina está justo aquí. No se ve ahora mismo mucho, está en la es esquinita agradable. esta, pero bueno. Sí, eh, Bueno, sí, solamente presentarte, Santiago, decir que bueno, tú eres músico, igual que yo, lo que pasa es que tú eres especializado en la composición, pero sí. más bien me has dicho que prefieres que te presente como arquegueta, que las personas que no estén muy duchas en estas palabras, arquegueta significa en griego, según me has comentado, aprendiz. ¿Es esto cierto, Santiago? Sí, aprendiz en mitología. En mitología. No en griego, entonces. Sí, sería Arquegueta en mitología, sería. Suena más elegante incluso. Claro. Bueno, pero bueno, aprendiz, vamos a hablar del tema de la mitología, ¿no? Que es el motivo de toda esta entrevista, ¿verdad? Antes de empezar a hablar un poco del tema, te apasiona la mitología, ¿verdad, Santiago? Por lo que veo. Sí, y ¿desde cuándo podríamos decir? ¿Qué sé yo? De los 6 años, pongámosle, e incluso antes, diría que desde que vi la película de Hércules de Disney, bueno, no, porque A mí yo era también me un gusta. nene, pero un nene, creo que no llega ni a los 6 años. Qué bueno. Es Es- un peliculón digamos, ese, a mí me el gusta mayor mucho ese. impulsor en mi vida para poder aprender y entender la mitología fue el mismísimo Tolkien. Ah, Tolkien, claro. A mí también Tolkien, me encanta. Bueno, mi tienes ahí padre, un póster, ¿eh? Tienes un póster de Tolkien allí del Hobbit. acá sí tengo, a ver si se ve, sí se es es el Hobbit. Acá en mi escenario, bueno, tengo las cosas que más importan en materia artística. Bueno, tengo Tolkien, acá tenemos la música, etc. Está precioso. Tolkien, pero a ver, Tolkien. Acá tenemos el Tolkien. Silmarillion de J.R. Precioso. Tolkien. Yo tenía esa Edición misma edición, ¿eh? Pero la regalé. La tenía igual. y bueno, esta ya está rota, se nota que es una edición que se consultó, Sí, que se vio, que está maltrecha, pero significa que es un libro bastante consultado por mí. qué bueno. Bueno, sí, eso fue mi pasión por la mitología. Pues Santiago, antes de ir en materia, bueno, quería agradecerte a ti y a tu padre por todo lo que hacen los dos, porque hay que reconocer que, aunque para quien no te conozca, eres hijo de Patricio Lons y que tú ayudas a tu padre un montón. O sea, es que yo desde que conozco a tu padre sé que tú eres, vamos, sin ti, como dice la canción, sin ti no soy nada. Si, si no estás tú detrás, muchas Bueno, cosas siempre estoy no. ahí grabando, casi nadie lo sabe, grabando, a veces le compongo música para sus videos, editando también, digamos, soy, digamos, el que está detrás de cámaras, Qué bueno, literalmente también, literalmente. así que Qué, si ustedes vieron alguna conferencia de mi viejo en España, yo era el que estaba detrás. Tremendo. Pues ya tenemos información privilegiada de la entrevista. Pero bueno, vamos a ir ahora sí a tiro hecho. Estás presentando un curso sobre mitología, Santiago, ¿verdad? Sí, un curso sobre mitología en su mayor expresión, digamos, en mitología en cuanto a el concepto mismo que es la mitología. No es que me voy a especializar específicamente en la mitología nórdica o en la mitología griega, que ya de por sí en la mitología nórdica es un tema muy importante. La griega obviamente por herencia occidental, pero también la mitología nórdica es importante para entender el otro aspecto que también tiene el mundo occidental, porque, a ver, los españoles, todos los hispanos somos hijos de Roma y de Grecia, obviamente, pero también tenemos la impronta germánica que recibimos de los visigodos. Obviamente esa impronta germánica que se fusiona con la impronta latino-griega es llevada y trasladada a América. Efectivamente, bueno, siempre habla tu padre, ¿verdad? En esos magníficos discursos que de España no solo heredan la fe, sino lo mejor de Roma y lo mejor de Grecia, ¿no? Lo mejor de De, Grecia.
que era la herencia Es de que la la cultura Iglesia clásica. Católica hereda Roma y Grecia. No, Exacto. no, 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 no deja de lado las enseñanzas de Aristóteles o las de Platón o incluso Sócrates. Y también no deja de lado, a ver, acá tengo la Iglesia, no deja de lado esto. Acá tenemos a Homero, la Claro, Ilíada de la Odisea. Para la Iglesia Católica, que obviamente no, al traducir esto, digamos, al proteger esto y hacer copias de esto y traducirlas, obviamente, porque no cualquiera puede hacer una traducción de la Ilíada o de la Odisea, hay que tener un conocimiento de la lengua, pero también un conocimiento de la época en que se escribió, más el conocimiento de la época en que se ambienta. Eh, bueno, una de las escenas más importantes de la Odisea es, por ejemplo, la masacre de los pretendientes de Penélope. Yo con un amigo que tenía que hacer un trabajo de historia con respecto a eso, y el concepto de oikos griego, yo le expliqué que la masacre de los pretendientes por parte de Ulises es una de las escenas más católicas de todas, porque no es que siempre te estás masacrando a los villanos de la historia. Lo que está haciendo Ulises ahí es masacrando a los vicios que pueden corromper a su propia alma, porque el oikos, o sea, la casa de Ulises, es una representación física del alma humana. qué A su bueno. vez también el oikos es una representación física del gobierno de los dioses en la tierra. Bueno, pero ya vamos a ir a ese tema. Por supuesto, Santiago. Bueno, recordar un poquito claro, de esta pasión que tú tienes de la mitología, tú vas a poder contar en el curso muchísimas cosas. En pantalla estaremos viendo ahora mismo ese folleto promocional de tu curso de mitología y quisiera presentarlo ya lo antes posible. Este curso va a tener 3 sesiones, ¿verdad, Tres, Santiago? tres clases, los tres primeros sábados de diciembre. Los 3 primeros sábados de diciembre, que son, por lo que veo, el día 2, 9 y 16. Ujú. Y bueno, antes de continuar, recordar también que en el folleto aparece tu canal de YouTube, yo Santiago, yo coma Santiago, para que te sigan, recomendar por supuesto que te sigan, porque yo he visto tu canal, es muy interesante. Ah, Y gracias. nada, un placer. Y también tienes tu Instagram, yo barra baja Santiago barra baja oficial. Estos son los medios, o sea, perdón, estos medios son de comunicación tuyo habituales, pero realmente para apuntarse en el curso tú prefieres escribir al correo, ¿verdad? Que aparece en pantalla o Correo y WhatsApp. WhatsApp. Correo y Efectivamente, WhatsApp. O sea, por correo y uno o por WhatsApp. otro, pero al fin y al cabo la persona se tiene que escribir con su correo y su WhatsApp para que sea más fácil después pasarle los links, ya que va a ser por Google Meet. Va a ser El- por Google Meet. Efectivamente. Entonces, estamos hablando de un curso virtual por Google Meet, 3 sesiones. Y bueno, Santiago, antes de hablar finalmente de cuánto cuesta, ¿no? Lo que tú puedes decir de las personas que van a adquirir, ¿no? Este curso, cómo van a salir después, ¿no? Y para ilusionarlos un poco, que a mí ya me tienes ilusionado con la pasión de la que hablas, pero bueno, a veces también está bien nombrar alguna cosilla. Este curso, ¿en qué parte de la mitología va a estar más enfocado? Porque, bueno, en la mitología hay muchas Bueno, mitologías, ¿no? Pero la mitología bueno, en clásica, principio el primer curso va a estar dedicado a ciertos conceptos básicos. Es un poco de limpiar o lijar conceptos erróneos que tenemos en el mundo moderno y por causa de la modernidad, bueno, conceptos erróneos que tenemos sobre la mitología, que es el mito. Desgraciadamente, la palabra mito se ha profanado, se ha bastardeado, se ha quemado, como decimos acá en Argentina, y se ha distorsionado su significado primordial. Hoy en día se habla de mito como sinónimo de mentira. Bueno, eso es una completa falsedad. El mito no es sinónimo de mentira. Si tuviese que poner un sinónimo al mito, diría que el mito, mitus veritas est. El mito es la verdad. eh, Vamos a ponerlo en esta perspectiva. El mito, en principio, significa relato. Viene del griego mitos. A su vez, hay una palabra protoindoeuropea de la cual podría provenir, que es mi, my, que hace referencia a la acción de hablar. Obviamente está emparentada con la palabra logos, mitología, mitología, logos, que significa pensamiento, significa palabra, significa discurso, significa pensamiento dicho y accionado
O sea, no solamente Dios piensa en luz, dice luz y crea la luz. Bueno, lo mismo también hacemos los hombres. Pensamos en algo, decimos ese algo y accionamos en ese algo. Obviamente movido por ciertas virtudes, además de solamente decir las cosas como tal. En, entonces, en principio, limar los conceptos erróneos que se tienen sobre el mito. El mito, esto creo que lo dijo Porrini, que es un profesor que tiene un hermoso programa sobre mitología. En YouTube está, en el Hilo de Ariadna, es un hermoso programa. Él ya se dedica a mitos bastante específicos. Él explica que el mito vendría a ser un lenguaje para explicar la realidad de una manera que el lenguaje coloquial por sí solo no puede. ¿Entendemos? Bueno, vamos a explicar determinados hechos, ¿sí? Dentro de la historia hispana, nosotros tenemos a Blas de Lezo, que tuvo que enfrentarse a los ingleses en Cartagena de Indias, a Santiago de Liniers, que también se tuvo que enfrentar a los ingleses en Buenos Aires 2 veces, a, a los españoles que pelearon en Lepanto, los visigodos que se enfrentaron a, a los moros en la Reconquista. Bueno, ¿qué vemos ahí? ¿Cuál es la narrativa coloquial común en todos ellos? Bueno, estamos hablando de personas, personajes o grupos sociales que que observaron que su civilización estaba en peligro y actúan al respecto contra ese peligro para poder salvar su civilización. Eso es el lenguaje, digamos, histórico, el lenguaje coloquial con que decimos las cosas. Para decirlo de una manera mucho más coloquial. Bueno, esa es la manera coloquial. Bueno, vamos a decirlo con un lenguaje mítico. Había una vez un hombre llamado Perseo que, después de haber vencido a Medusa, cortándole la cabeza, llega a la ciudad de Argos, y Argos está en peligro por un monstruo marino. Entonces utiliza la cabeza de Medusa, que es toda su experiencia previa y todo su conocimiento previo, para poder enfrentarse a ese monstruo y convertir ese monstruo en piedra y salvar a la ciudad de Argos. Bueno, ese es el lenguaje mítico que en el fondo es un lenguaje arquetípico, como lo define, vamos a poner acá, Mircea Eliade, este libro que tengo acá, que hace un estudio de lo que se llama lo sagrado y lo profano. Escribo más libros sobre mitología, ese es uno de ellos. Y también Joseph Campbell, que también habla sobre los arquetipos en los mitos. Así que el mito en el fondo está contando la realidad con otro lenguaje. Y además ese lenguaje es importante y especial porque ese lenguaje forma la esencia o la identidad de los pueblos. Como los pueblos están formados por esa narrativa, esos mitos, los pueblos adquieren lo que llamo un carácter mítico, que es un comportamiento que la sociedad, eh, en una manera en que la sociedad actúa de acuerdo a los mitos que la definen. Para dar un ejemplo, dos ejemplos. Tenemos a Grecia y a Roma. Qué bueno que tengo acá la Ilíada. Todo el ciclo troyano. El mito más importante de toda la mitología griega es la guerra de Troya. ¿Por qué? Porque en la guerra de Troya, en todo el ciclo troyano, los griegos tuvieron que unirse para enfrentarse a Troya, ya que Troya les había secuestrado a Helena. Bueno, en toda esa guerra, que duró 10 años, se refleja, digamos, el concepto de que todas las ciudades-estado de Grecia, que todas eran independientes una de las otras, todas ellas, en el fondo, conforman una misma identidad panhelénica. Y esa era una conciencia que se empezaba a tener ya en la época de la Grecia arcaica, que es la Grecia de Homero. Eh, en el caso de Roma, Roma alega que su ciudad fue fundada por Rómulo, quien había matado a su hermano Remo. Pero Rómulo y Remo eran hijos del dios Marte, el dios de la guerra. Y eso provoca en el romano una manera de actuar en la sociedad.
que es que Roma es una ciudad heredada por sus padres, que son hijos de Marte. Y como ellos también son hijos de Marte por herencia de Rómulo y Remo, ellos tienen el deber de proteger esa ciudad. Y no solamente de proteger esa ciudad, estamos hablando de personas, estamos hablando del típico granjero guerrero, el hombre que trabaja su tierra heredada por sus padres y que la tiene que proteger, sino que además es expansionista. Y aquí voy a remitirme mucho a mis idealidades. Esto es típico en todos los pueblos, ¿sí? No tengo un lápiz acá, pero tengo que definirlo con un lápiz. Para cada cultura, el mundo es sagrado, pero no el mundo físico, ¿sí? El mundo que es creado por los dioses, el Numen, ¿ok? Y el hombre quiere vivir en lo sagrado para poder vivir en el mundo. Su mundo, el mundo de los hombres, no es sagrado. Para que nuestro mundo forme parte del mundo, tiene que estar sacralizado. Por eso las sociedades antiguas sacralizaban todo. Tienen que tener un rito para todo. Se fundaba una ciudad, tiene que haber un rito que sacralice esa ciudad. Se construía una casa, tiene que haber un rito que sacralice esa casa. Lo mismo pasa con los matrimonios, con el pasaje de la niñez a la adultez, bueno, en toda la vida cotidiana, con los cultivos, con las cosechas, etc. Los católicos también hacemos lo mismo. Cuando fundamos Buenos Aires, se puso, a ver, no tengo la pizza acá, lo que se puso fue un tronco. Un tronco es lo que se llama axis mundi, que es una conexión entre lo luminoso, o sea, el cielo, y la tierra, que es donde vivimos nosotros. A su vez, hay un acto, toda ciudad, toda civilización, en toda mitología, es fundada por un acto de sacrificio. Roma se fundó con el sacrificio de Remo, porque fue Rómulo quien mató a Remo. Y con la sangre de Remo es con la que se funda Roma. Rómulo le pone Roma en honor a Remo, arrepentido de haber matado a su hermano, pero el acto de la muerte de Remo fue necesaria porque Roma se tiene que fundar con el sacrificio de un héroe. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es fundada con un acto de sacrificio, que es una misa, que es el sacrificio incruento de Cristo en la cruz. Bueno, esos mitos, eso es el carácter mítico, el comportamiento que tienen las sociedades en base a sus mitos. Eh, a ver si... Yo no te he querido interrumpir, Santiago, porque está tan interesante que yo estoy aquí ya disfrutando, perdona que te diga. Pero bueno, que imagino que, bueno, imagino no, sé perfectamente que en este curso que vas a hacer va a ser así, que es que me encanta escucharte y la gente que va a participar en este curso va a disfrutar un montón, porque a mí me está encantando, ¿no? Que no te quiero interrumpir. Solamente, No, bueno, sí, dime, debo dime. aclarar una cosa. Muchos malinterpretarán mis palabras cuando dije sumitos y obviamente me refería a una misa. Yo voy a citar un poco a Tolkien. Tolkien cuando menciona a la religión católica, para Tolkien, dice que la religión católica sí es una mitología, con la única diferencia de que es una mitología real. O sea, él cree firmemente que es una mitología que sucedió literalmente. O sea, la historia de Cristo es una historia no solamente narrativa, sino que además es una historia literal. Eso lo define Tolkien, es algo que yo también creo, obviamente. O sea, si me preguntan, si viene una persona, el típico progre que se burla de la fe, como siempre, llamándola a la religión católica como una mitología, yo le contesto sí, es una mitología real. Pero también diría, pero también es real la historia de Perseo, porque la historia de Perseo arquetípicamente la recreamos cuando cometemos actos heroicos para salvar nuestra civilización. Si voy a decirlo de esta manera, las manifestaciones contra Pedro Sánchez, el pueblo español estaba recreando a Perseo. Se ha cortado un momento, Santiago. A ver si, ¿En qué si me quedé? vuelve. Espérate, Santiago, porque nombraste aquí al presidente de España y se cortó. ¿Puedes repetirlo, por favor? Justo ahí nombraste y se cortó. Si podías repetirlo. Bueno, el mito de Perseo es un mito que también es real, porque se recrea en sus arquetipos. Me refiero, así como Perseo tuvo que salvar a Argos de un mal que pone en peligro la civilización de Argos, los españoles que se manifestaron contra Pedro Sánchez están recreando el mito de Perseo, porque se están enfrentando contra un mal que pone en peligro a la propia civilización española.
Y lo mismo sucede con cada manifestación que sucede en todo el mundo hispanoamericano. Y por eso esas manifestaciones son de carácter mítico. Porque incluso tiene una reminiscencia católica. Aunque la persona que no esté en esa manifestación no sea una persona de fe, está actuando como si fuese una persona de fe, porque está enfrentándose a un mal terrible que sabe que está por destruir su propia civilización, y la cual también hereda. Que me encanta cómo has hecho ahí la semejanza entre el mito de Perseo, ¿no? Y la realidad actual en España, que es terrible, ¿no? Que podríamos hacer varios mitos o aprender de los mitos para coger un poco de valor, ¿no? En todo lo que nos está pasando. Es que Pero según, bueno, por ejemplo, Joseph Campbell, el mito no es un hecho del pasado, que podría haber sido un hecho del pasado. Eh, el mito es algo que sucede todo el tiempo. Vamos a narrar al mejor, vamos a nombrar al mejor narrador de mitos, entendiendo que el mitos es el relato, ¿sí? Significa relato. Que además, volviendo a mis series, el relato de carácter sagrado, porque en principio tiene una función escatológica, tiene una función de regresarnos de vuelta con el numen, lo sagrado, que lo católico lo llamamos Dios, obviamente. Vamos a hablar de Cristo. Cristo, ¿cómo enseñaba? Él podría haber enseñado lecciones morales de forma bastante coloquial, ¿ok? Pero él decidió enseñar a las personas con mitos, o sea, con parábolas. Y, por ejemplo, cuando te habla del perdón de los pecados, si bien en más de una ocasión habla del perdón de los pecados, ¿él qué historia prefiere contarte? O sea, ¿qué historia te cuenta Cristo por lo general? Y, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, que trata sobre eso, trata de la redención de una persona que vive una mala vida y que después se arrepiente y regresa de vuelta a los brazos de su padre. Y hay muchos elementos simbólicos en esa parábola. Por ejemplo, regresa con su padre lleno de harapiento, su padre lo perdona, lo viste con las ropas de su casa, la ropa representa la vuelta de la gracia espiritual, el banquete obviamente es la comunión, puede hacer una reminiscencia a la comunión, al sacramento, pero es la comunión también con Dios, etcétera. Bueno, toda persona que se arrepiente de sus actos malos, en el fondo está recreando la parábola del hijo pródigo, porque la parábola del hijo pródigo es un mito que se recrea en la propia realidad. Voy a explicar de otra manera. Cada católico que va al confesionario está recreando esa parábola. A su vez, todo católico que va al confesionario está recreando los 12 trabajos de Hércules. ¿Por qué? Porque los 12 trabajos de Hércules tiene que hacer 12 trabajos porque él cometió un crimen terrible, que fue haber matado a su esposa y a sus hijos. Entonces va con la única conexión que tiene con los dioses, que es el oráculo de Delfos. Y el oráculo de Delfos le da 12 trabajos para poder obtener su redención. Bueno, cada vez que nosotros, los católicos, rezamos una penitencia para el perdón de los pecados, estamos recreando los 12 trabajos de Hércules. Esa penitencia, aunque sea una simple Ave María o todo un rosario completo, son nuestros 12 trabajos de Hércules. O sea, es nuestra penitencia para nuestra propia redención. De la misma manera de que los 12 trabajos de Hércules era la penitencia de Hércules para alcanzar su propia redención. O sea, el fíjate, griego entiende que para poder redimirse de las cosas malas que hacemos, tiene que haber un acto de reparación. Eso está esto en todas las que mitologías. El acto de reparación está en todas las mitologías. lo que estás contando, Santiago, me parece, yo creo que el, la joya oculta detrás de este curso. Porque voy a ayudar un poco aquí poniendo mi punto de vista de lo que te he escuchado y lo que estarán escuchando nuestros espectadores, pero claro, yo veo que la joya oculta que está aquí es que la mitología normalmente se enseña de una forma pagana, me explico, de una forma atea, si más acercándome Sí, más, y tú eres una atea más que persona, pagana. claro, De que, y tú eres una persona profundamente cristiana que sabe perfectamente tomar la herencia y mediante la luz que te da, que nos da el Evangelio y la gracia de Dios, pues tú sabes tomarte esto de una manera más cercana a la realidad, ¿no? Tú sabes tomar la mitología y darle ese toque necesario para iluminar este tipo de cuestiones que son muy necesarias en nuestros días, ¿no? El disfrutar de la está muy mitología conectado. clásica, ¿no? Darle sentido a esto que en el fondo ya le han dado muchos, quiero decir, la iglesia
a toda la herencia grecorromana en general, ¿no? No la destruye, sino que la realza y la reafirma delante de la verdad del depósito de la fe, ¿no? Es que creo que lo que estás haciendo es muy diferente a lo que podemos encontrar en muchos lados y muy preciado. A mí me encantaría poder participar en este curso, Santiago, personalmente. Bueno, Muy igual voy a interesante. aclarar, el curso no va, si bien tengo planificado hacer un curso que vea la mitología de un aspecto más teológico, el curso va, digamos, más antropológico. No es tanto enseñar la religión católica, si bien puedo citarla, pero en realidad va a tratar de entender primero el concepto básico de mitología y cómo se repiten los arquetipos en la mitología. Y algo que espero que la gente pueda obtener de este curso es tener cierta inspiración, sobre todo en el personaje de los héroes, cierta inspiración para poder renovar, para poder, digamos, enfrentar su propia realidad con ojos mucho más renovados. Estoy medio parafraseando a Tolkien acá igual, pero Claro. porque Tolkien habla de eso de la fantasía. La fantasía es como unas vacaciones de la mente para que el ser humano pueda volver a la realidad con ojos más renovados. Tolkien Quiero decir, encima es una persona muy creyente y curioso que una persona como él pudo crear un universo ficticio con trazas de verdad, ¿no? Bueno, yo he leído Tolkien, ¿no? Y hay una espiritualidad impresa en su obra es propia de una persona que es católica, o sea, que entiende perfectamente la diferencia entre el bien y el mal de los diferentes personajes, de las cosas buenas, del valor, de la heroicidad, de luchar contra lo difícil, ¿no? Los valores que tú estás presentando hablando de mitología y sin ánimo de entrar en contradecirte, yo veo sinceramente que lo que tú estás haciendo aquí, si bien no quieres apuntar hacia una explicación teológica, la luz de la fe te ilumina para poder explicar de esto de una manera más profunda, que no es simple, sí. pero es que emociona escucharte, Santiago. Bueno, sí, quiero decir, yo, digamos, hay varios tipos de héroes. Digamos, vivimos en un mundo, primero un mundo desgraciadamente desacralizado. Cuando se funda una ciudad ya no se hace de forma sagrada. Lo mismo pasa cuando se construye una casa o la vida cotidiana de las personas. Ya los matrimonios dejaron de ser sagrados. El pasaje de la adultez a la niñez también dejó de ser sagrado, ya es como eh, o son, o son ¿cómo decirlo? O son, digamos, trámites legales y punto. Se pierde, digamos, la sacralidad de la propia vida cotidiana. El hombre tradicional, como lo llaman Mircea, a todo hombre que vivió antes de la época moderna, y se refiere tanto a los católicos de la Edad Media como a los paganos antes de la llegada de Cristo, vivían con esa, y vivían, y todo su año, todo el año, tenía una mentalidad de ser sagrado. Las cosechas tenían que ser sagradas, el solsticio de verano tenía que ser sagrado, el equinoccio de otoño tenía que ser sagrado, etcétera. Pero los católicos también hacemos lo mismo. A ver, en el hemisferio norte, el invierno empieza en Navidad, eh, el, el, eh, el otoño empezaría, el invierno empezaría en Navidad. Después, la primavera sería en Pascuas. El verano en la noche de San Juan. Y el otoño, el Día de Todos los Santos. De alguna manera, sacralizamos hasta los propios, hasta el ciclo, hasta las estaciones del año, llegamos a sacralizar. Eh, es muy Bueno, importante de que el ser humano entienda que la vida no es más que no son trámites legales, que la vida es importante y que hay una función escatológica. La historia del hombre es sagrada y la historia de cada uno de nosotros es sagrada, porque nuestras vidas van encaminadas hacia el final de nuestras vidas. Al igual que la historia va encaminada hacia el final de la historia y a reencontrarse con el numen, Dios, para ponerlo en palabras más simples. Y espero que, por ejemplo, la historia de los héroes nos inspire para poder enfrentarnos, no solamente en la vida cotidiana, que sí, ¿no? Nos enfrentamos a la vida cotidiana, sino también en las adversidades que el mundo nos escupe o nos vomita. Actualmente España tiene a Pedro Sánchez, Chile tiene un problemita ahí con la Constitución,
mi recomendación tanto para el pueblo chileno como para el pueblo español de la península, obviamente, es que imiten a los héroes. Los héroes tuvieron que enfrentarse a terribles males para poder salvar sus civilizaciones, que en el fondo son nuestras civilizaciones. Nuestra civilización. Perseo salvó a Occidente, aunque él no supiese que estaba salvando a Occidente. Eh, Eneas salvó a Occidente, aunque él no sabía que estaba salvando a Occidente. Y lo mismo Thor. Vamos a poner tres héroes. Eh, Hércules, Thor y Perseo. Como sé que nos enfrentemos a las adversidades del mundo, podemos terminar. En el caso de Thor, muertos. Podemos vencer al mal, pero podemos terminar sin vida, sabiendo que podemos acabar con nuestras propias vidas. Pero podemos salvar lo poco de civilización que se pueda salvar, a nivel espiritual incluso. Podemos terminar como Hércules, que tuvo que estar medio exiliado para poder efectuar sus 12 trabajos. Le llevó años hacerlo. O como el sí campeón, que también estuvo exiliado y no dejó de proteger su civilización. Estamos hablando, obviamente, bueno, acá tenemos sí, más creo que está en los dos idiomas, a ver, me parece que sí. O podemos terminar como Perseo, que después de salvar a Argos, se casó con Andrómeda, que era casi tan hermosa como Afrodita. Igual también termina un poco triste la historia de Thor, pero bueno, el punto es que para poder enfrentarnos a los males que aquejan al mundo, imiten esos héroes. Esos cuentos no son meramente cuentos fantasiosos, son arquetipos que tenemos que imitar, incluso imitar espiritualmente. Y que en el fondo, todos ellos imitaban a Cristo, aunque la persona que narrase esos mitos no sabía que estaban imitando a Cristo. Qué bueno, Santiago. Me emociona escucharte. Fíjate que ya vamos entrando al final de la entrevista. Quisiera preguntarte una cosita antes de entrar en esta etapa final. El curso, ¿cuánto cuesta, Santiago? Es bastante barato, cuesta $8 en el exterior, Ah, lo pueden pagar por Western Union, ujú. y es 5.000 pesos acá en Argentina. No Me lo pueden pagar por controlo, Mercado Pago directamente. no controlo mucho el peso argentino, pero 5.000 barato, ¿no? Es bastante barato, Claro. ¿El precio de qué, por ejemplo, podría ser? de lado más o menos. Que bueno, aquí, por ejemplo, $8, pues aquí en España no sé qué podríamos poner. Un menú del McDonald's. Por un menú de un Sí. McDonald's, ¿verdad? Una cosa muy, muy fácil. Se pueden llevar un curso de mitología por Santiago Lons, que ustedes estarán viendo que la pasión y el conocimiento que están ustedes obteniendo de él, yo creo que vale más que cualquier cosita que se pueda disfrutar en un McDonald's o por eso, por ese dinero que realmente no es nada comparado con lo que está dando aquí Santiago. Yo les invito a que se apunten a este curso. Lo están viendo ustedes mismos. Llevamos aquí un ratito y qué interesante, qué pasión. Que a mí me salgo lleno, yo salgo contento de esta entrevista. No me quiero imaginar de la gente que haga este curso. Yo quiero participar, por cierto, ¿eh? Bueno, esta No es quiero más que aquí invitada, así que. spoiler, destripe, ¿no? Voy a participar porque me ha encantado, Santiago. eh, Bueno, en estos últimos minutos, ¿te gustaría decir algo más, Santiago, e invitarlos, lo que tú quieras? bueno, en Miembros tuyos. principio, si ven esto, inscríbanse en el curso que espero que puedan disfrutar. Eh, bueno, eso es, creo que he dicho todo lo que puedo decir. La mitología está ahí para poder, digamos, inspirarnos en nuestra propia vida cotidiana. La mitología no, desgraciadamente, pierde su significado con la edad moderna, pero porque se bastardea su propio significado. En vez de que signifique la verdad hecha narración, le pusieron como sinónimo de mentira. Curiosamente, y después esto termina combinando con Tolkien, aparece un movimiento en Europa llamado romanticismo. Romanticismo viene de Roma, obviamente la palabra. Romantic, de aquello que viene de Roma. El romanticismo adquiere una nostalgia por el pasado. ¿Qué pasado? Un pasado que el hombre europeo de aquel momento no vivió, pero que forma parte de él. Y esa nostalgia fue la nostalgia de la Edad Media. Entonces se empieza a hacer trabajos para recuperar toda la identidad que el hombre europeo ya estaba perdiendo. Por ejemplo, en Finlandia se recupera el Kalevala,
la última mitología en recopilarse en papel, porque el Kalevala se narraba oralmente. Se recupera de vuelta los mitos nórdicos, los mitos artúricos, los germánicos, que sí son lo mismo que los nórdicos, pero y qué sé yo, la mitología griega y la mitología romana vuelven a adquirir su significado original, porque durante la modernidad adquirió más un significado metafórico. Y por supuesto, lo que sucede en el romanticismo fue lo mismo que le pasó al hombre para poder forjar sus mitos. El hombre se vio ante la creación y se asombró por la creación. Y de ese asombro surge el mito, porque quiere descubrir aquello que le dio orden, aquello que le está asombrando. En el romanticismo, el hombre se vuelve a reasombrar por la creación y quiere volver de vuelta a aquello que le dio origen y orden a la propia creación. Entonces surgen grandes literatos, grandes músicos y por supuesto surge Tolkien. Tolkien es el más romántico de todos, porque eso es es la cima del romanticismo, el propio Tolkien. Más allá de que Tolkien habría nacido en una época muy posterior al romanticismo, pero en realidad el romanticismo como pensamiento o, o como sentido de volver a ser, sigue estando a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, y todavía sigue estando, porque o todavía sigue habiendo gente que se vuelve a reasombrar por la creación y quiere volver de vuelta a aquello que le dio sentido, que le da sentido y origen a la creación. Qué bonito lo que has Por dicho. supuesto, la hispanidad es romántica, y por eso hay todo un carácter mítico en la hispanidad. Cada vez que la protegemos, cada vez que sacralizamos las ciudades al fundarlas, cada vez que convertimos a pueblos paganos al catolicismo, y además recuperamos los mitos que esos pueblos también creían antes de la llegada del catolicismo, cada vez que nos defendemos contra determinados grupos ideológicos eh, o determinados grupos o civilizaciones que ya son contrarias a nosotros, como puede ser el mundo sajón, desgraciadamente, el protestante, obviamente, no el mundo sajón católico como el Tolkien. Tolkien es el mundo sajón, el verdadero mundo sajón, no el mundo sajón protestante. Bueno, cada vez que nos protegemos del mundo sajón protestante, estamos efectuando nuestro carácter mítico. Qué bueno, Santiago. Yo estoy asombrado de todo lo que estás diciendo. Debo decir que a mí me encanta Tolkien también, ¿eh? Es que tú lo estás sacando y cada vez que lo sacas, yo estoy sonriendo por dentro, aunque no se me vea. Me encanta. Bueno, bueno, quizás por eso a la obra de Tolkien están tan empeñados algunos de meterle como posmodernismo, ¿no? Como que estamos hablando antes, para quitarle la espiritualidad que Y uno... como esa basofia que sacó Amazon hace Ay, unos ay, ay, meses. ay, ay. ¿Cómo estamos, eh? Estamos viviendo en un mundo tremendo. Pues nada, Peter Jackson Santiago. fue bastante, Peter Jackson fue bastante respetuoso con el pensamiento de Sí, Tolkien. con la esencia, No sí. es tan fiel, pero es respetuoso, es Sí, respetuoso. Salvo con el del Hobbit, bueno. bueno. Bueno, pues nos queda menos de un minuto, Santiago. Quería agradecerte este tiempo que has tenido con nosotros. Les invito a todos a apuntarse al curso de mitología que está haciendo Santiago Lons. Recordamos, 2, 9 y 16 de diciembre, los 3 primeros sábados de mes. Que bueno, el primer sábado de mes coincide con un rosario seguramente, porque el primer sábado de mes hay que dárselo a la Virgen. Ah, Y, por supuesto. claro, y Qué luego ya, ¿eh? coincidente, ¿eh? Ni me lo esperaba, ni me Pues lo pensaba, empiezas pero ese día, el día de la Virgen, así que fantástico. Pues nada, Santiago, despedirte y pero agradecerte digo, la todo. verdad te lo agradezco muchísimo y bueno, gracias por esta entrevista. A ti, Santiago.